Buenas noches, hermanos espíritas. Buenas noches a nuestros amigos por internet. Estamos dando esta charla desde el Centro Espírita La Casa del Camino en Lima, Perú. Esta noche el tema de reflexión es El que se eleva será rebajado, del libro Evangelio según el Espiritismo, del capítulo 7. El tema de hoy más que nada es sobre tener cuidado con el orgullo, ¿no? Que es uno de los grandes males que ataca al hombre, junto con el egoísmo. Más debemos inclinarnos a practicar la humildad, ¿no? El orgullo estamos en una crisis de valores en la humanidad y a veces el orgullo se ha tenido como una virtud, de seguro inspirado por el lado negativo, ¿no? Pero más que orgullo debemos tener humildad, y si en vez de sentir orgullo por algo es mejor sentir satisfacción, alegría. Antes de empezar con el tema, me parece adecuado recordar los pilares del espiritismo, porque nuestra reflexión sobre estos temas se basa en estos pilares, ¿no? Y hacer una pequeña explicación breve nomás. Uno de los pilares es la inmortalidad del alma, a través de la reencarnación en su vida, ¿no? Muchas veces, mucha gente piensa que cuando uno muere se acaba todo. Que somos solo un cuerpo físico, y una vez que toda la corriente eléctrica del cuerpo se va, nuestro espíritu, nuestras ideas, todo se muere con nuestro cerebro, con la muerte de nuestro cerebro. El espiritismo dice que no es así, que el espíritu fue creado en un tiempo que no podemos saber y es infinito, nunca va a morir, es eterno, ¿no? No sabemos también cuál será el camino. Nos dicen que el espíritu no se sabe dónde viene ni se sabe dónde va, solo conocemos su presente, la situación actual. Este espíritu evoluciona, mejora a través de las leyes de Dios, y actualmente estamos atravesando los periodos de reencarnación. En esa forma vamos naciendo, mejorando, renaciendo. Pasamos al otro plano cuando morimos y volvemos a nacer para mejorar algunos aspectos de nuestra personalidad, de nuestra vida. Y así continuamente hasta que va a llegar un punto en que ya no necesitemos de la reencarnación. Pero por ahora este es uno de los pilares, ¿no? La inmortalidad del alma y la reencarnación. Otro de los pilares del espiritismo es la comunicación con los espíritus. Nosotros en el espiritismo sabemos que aunque no seamos conscientes, es muy posible que estemos rodeados de espíritus constantemente, ¿no? Y ellos interactúan mucho con nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Es nuestra responsabilidad mantenernos en un estado elevado para tener mayor relación o mayor influencia de espíritus positivos. Una cosa es que si mantenemos errados, pensamos mal, nos sentimos mal, vamos a caer bajo la influencia de espíritus de esa índole, ¿no? Que vibran en esa índole, que no tienen buenos pensamientos, que están en malos pasos, y así, ¿no? Nosotros nos comunicamos a través de los espíritus muchas veces en forma intuitiva. A veces nos preguntamos por qué se me ocurrió esto, por qué se me ocurrió ir por este lado y justamente encontré a tal persona. En muchas formas esas maneras son las que actúa el espiritismo, ¿no? Nos guían, que vayamos por este lado, nos inspiran. Y generalmente soñamos también con ellos, ¿no? A veces nos acordamos que hemos soñado, que nos han dicho algo que no recordamos, pero estamos contentos. Esa es una de las formas que tenemos comunicación con los espíritus. Y a través de la mediunidad, ¿no? Hay personas que tienen desarrollado la mediunidad y directamente ya, sin intermedios, se comunican
escuchando la voz, viéndolos, recibiendo su mensaje y transmitiéndolos. Estas personas son los medios. Y este es uno de los pilares del espiritismo, ¿no? La ley de causa y efecto, a veces conocida como ley del karma, y todas las otras leyes, ¿no? Nosotros sabemos que el universo está regido por las leyes de Dios y que Jesús lo simplificó en amar a Dios sobre todas las cosas, amar al bien, amar lo justo, las cualidades eternas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Esto es el resumen de todas las leyes, ¿no? Pero en el espiritismo la hemos desglosado como la ley de causa y efecto, ¿no? Que es nosotros recibimos la acción que hemos puesto en acción, ¿no? Estas leyes también están dentro de las leyes de la naturaleza, que son las leyes físicas, ¿no? Pero es así. Nosotros, uno de los pilares son las leyes naturales, como la ley de causa y efecto, la ley del progreso continuo, la ley de la reencarnación, la ley del amor. Otro de los pilares del espiritismo es que la humanidad no podemos definirla como un singular, ¿no? No es una unidad. La unidad es un plural. ¿Es por qué? Porque hay muchas humanidades en otros planetas, así como nosotros, más adelantados, más atrasados, pero eso es lo que nos enseña el espiritismo, ¿no? Y la ciencia va por ese camino, ¿no? Porque encuentra más planetas con mayor posibilidad de vida y descubren que es muy posible que haya vida en ese planeta por lo que se percibe con los aparatos. Pero esto ya lo decía el espiritismo hace más de 150, 160 años. Y este es uno de los pilares del espiritismo. Otro de los pilares del espiritismo es que nos basamos en el Evangelio de Jesús. Y tenemos como Jesús a nuestro guía, nuestro modelo, ¿no? Es bueno recordar siempre esto porque las reflexiones que se hacen, el discernimiento que nosotros tratamos de hacer del Evangelio se basa tomando como base estos pilares. Bueno, en ese mismo momento los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo, en verdad os digo que si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que se humille y se haga pequeño como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño en mi nombre, tal como acabo de decir, a mí me recibe. Acá vemos que Jesús nos recuerda que hay que volvernos como niños, hay que recibir el reino de Dios como niños y hay que pensarnos qué significa esto, ¿no? Sabemos que un niño cuando nace y crece, está con una capacidad receptiva tremenda, ¿no? Es como un vaso vacío. Y puede recibir un montón de información, aprender cosas de la forma más positiva. Es diferente que una persona ya mayor quiera aprender un tema, se les complica a uno, ¿no? Pero el niño es una esponja que asimila todo. Con esa actitud, con esa, sin prejuicios, sin nada preconcebido, es como uno debe abordar este camino espiritual, ¿no? El reino de los cielos, si que quiere conocerlo. No es, otra cosa sería venir una persona que ya ha tenido una formación, que tiene ideas preconcebidas, que está formado de tal manera, acercarse a estas experiencias con lo espiritual se le complica un poco porque no la entiende, no la cree, o piensa que ha alucinado, o le da cualquier otra interpretación que no es la adecuada. Un científico, por ejemplo, ¿no? Acostumbrado a su método científico, va a negar algo que no pueda tocar. Un científico materialista va a pensar que no, que no es así, que todo es materia. Y así, esas personas equivaldrían a un vaso lleno, que toda su formación, toda su estructura mental ya está y no pueden cambiar de esa forma. Un niño es diferente, es una esponja,
no tiene ideas preconcebidas, asimila todo, y esa es la actitud que uno tiene que tener, ¿no? Y por eso Jesús dice, no, en verdad os digo que si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que sea humilde y sea pequeño, como este niño, será el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Esta es la conclusión, esto es lo que podemos entender, ¿no? La actitud de un niño, la disposición de aprender, de inclinarse al bien sin ideas preconcebidas, ¿no? Ser un vaso vacío. Cuando los otros discípulos oyeron eso, acá se refiere cuando los hijos de Zebedeo, creo, le pidieron a Jesús que cuando él reinara en su reino, los tuviera a su diestra y a su siniestra, ¿no? A su izquierda. Y Jesús les dice que eso es posible, eso no puede ser, porque ese puesto está reservado a los que el Padre ya ha reservado ese puesto, ¿no? Que no depende de él realmente. Que ellos pueden pasar las pruebas, que van a sufrir todo lo que él va a sufrir, pero eso no le corresponde a Jesús decir, ¿no? Sino a los que el Padre ha elegido. Y los discípulos, al escuchar esto, se sienten ofendidos, ¿no? Con ellos. Y Jesús les dice, ¿no? Que no se ofendan, que el que quiere ser, ahí les recomienda que el que quiere ser el primero tiene que ser el último y el servidor de todos. ¿Y qué podemos decir de esto, no? Acá nos habla del servicio, de la humildad, que llega casi a ser como si fuera un esclavo, porque se dedica a todo esto, ¿no? Bueno, el servicio, Jesús nos dice, ¿no? Y en la espiritualidad también nos dice que el servicio es positivo. Y bueno, nosotros podemos pensar, por ejemplo, que la humanidad necesita un planeta para progresar, la naturaleza para, ¿no? Pero todo eso, ¿quién lo hace? Lo hacen la espiritualidad superior, las entidades muy elevadas. Estos señores en cierta forma nos están sirviendo, dándonos todo un hogar para habitar y progresar. Estos señores no se les puede decir que están muy por encima de nosotros, ¿no? Y lo hacen por amor a nosotros. No nos deben nada, ni nosotros le debemos nada, pero ahí están, por amor a Dios, hacen todo esto, ¿no? En nuestra sociedad, ¿qué se puede entender del servicio? Es muy importante, ¿no? Porque incluso en la economía, muchos de los países tienen como motor de su economía el servicio. Este es un servicio remunerado, ¿no? Y la espiritualidad nos recomienda un servicio desinteresado. Pero podemos ver ahí la importancia del servicio, ¿no? Que está inmerso dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra economía. Y poco a poco estamos aprendiendo a servir desinteresadamente, ¿no? Aprendemos a servir mediante un sueldo, y poco a poco vamos aprendiendo a servir, a ser amables con las personas, a servirlos bien, ¿no? Y en nuestro hogar, por ejemplo, ¿quién es el que mayor sirve tradicionalmente en una familia? Es la madre, ¿no? La madre sirve a sus hijos, los cuida, los educa. Vemos que hace un servicio desinteresado en esta parte, ¿no? Y la espiritualidad nos dice que este servicio es muy parecido al que hace Dios. Y vemos que la figura de la madre, por este servicio, es muy reconocido, se celebra mucho en todos sitios. Y es muy valorado en la espiritualidad y es muy importante en una familia. Así vemos que esta idea del servicio a Jesús no es una idea desfasada de hace 2000 años, ¿no? Que más aún, mientras la sociedad progresa, vamos entendiendo mejor de qué se trata, ¿no? ¿Por qué es tan importante este servicio? ¿Por qué? Porque nos hace desarrollar nuestro potencial. Cuando nosotros hacemos algo por los demás, estamos poniendo en movimiento toda nuestra voluntad, nuestra acción, nuestras ideas,
para servir mejor. Todo eso vamos desarrollándolo y así vamos mejorando nuestra propia personalidad. Tenemos que aprender, si no tenemos mucha empatía con los demás, tenemos que aprender, para dar un buen servicio, tenemos que saber qué es lo que quiere el cliente y así vamos mejorando. Tenemos que empatizar con nuestros clientes. Y vemos, sí, ¿no? Otra vez que las ideas del Evangelio no es que están desfasadas, sino están en plena vigencia y vemos poco a poco la importancia del servicio, ¿no? Por eso es que Jesús dice, ¿no? Por el contrario, aquel que quiera ser el mayor, que sea vuestro servidor, y aquel que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro esclavo. Del mismo modo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida por la redención de los demás. Esto me recuerda a una señora que era de la nobleza, creo que era reina, y tenía a su cargo sus sirvientes que la servían, ¿no? que le dedicaron toda su vida. Esta señora pasa el tiempo y era la época en que se creía que la nobleza, los derechos nobiliarios eran de derecho divino, que Dios les había dado eso porque merecían o porque era su derecho. Y esta señora siempre pensó eso, ¿no? Llega a desencarnar esta señora y se encuentra en el mundo espiritual. Y ahí ve que no es tan importante como ella pensaba. En el mundo espiritual ve que es inferior o menos importante que las personas que la servían, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Esta persona se daba importancia por lo que era reina, pero en el mundo espiritual esto no es tan importante, ¿no? Es más importante, más adelantados, más avanzados eran sus sirvientes, los que lo servían. Y esto nos habla de la importancia del servicio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús tomó un niño como el modelo de la simplicidad de corazón y dice: será el mayor en el reino de los cielos aquel que se humille y se haga pequeño como un niño, es decir, que no alimente ninguna pretensión de superioridad o infalibilidad. Acá los pobres de espíritu, Jesús se refiere a los humildes, ¿no? A los que no se enorgullecen o no han adquirido ese orgullo que es tan dañino, ¿no? Manifestado a través del orgullo de raza, de nación. Muchos problemas y muchas tragedias han surgido por esto. Una raza, un país se ha sentido superior a otro y se ha creído con el derecho de eliminar otro, ¿no? En vez de practicar la humildad. Se han creído superiores y se han creído infalibles. Infalibles en el sentido de que pensaron de que no podían fallar, de que ellos tenían la verdad y de que eran dueños de la verdad, ¿no? Eso también es complicado y muestra un poco de orgullo, porque nadie es dueño de la verdad. Por mucho que sepa el tema, siempre es un aspecto de ello. Siempre es un aspecto, y por eso mismo no podemos creernos dueños de la verdad, porque no tenemos todo el conocimiento ni toda la información. El universo de Dios es muy, muy complejo. Y solo nuestra visión, lo que vemos, la realidad que nos movemos es el mundo físico. Pero hay otras dimensiones de la cual todavía no tenemos acceso, ¿no? Cuando fallecemos estamos en el mundo espiritual y nos quedamos en ciertas regiones, pero según nuestro adelanto podemos llegar a tal región, a tal nivel, a tal dimensión. Pero si queremos avanzar más, tenemos que mejorar. No, y este es lo que nos dice, ¿no? Que no hay que ser orgullosos. Y en cierto sentido, la cultura popular nos previene de eso, ¿no? Porque saben que
cerca a la caída está el orgullo. Eso es lo que nos dice la experiencia, y es así. Y siempre en nuestra experiencia hemos sabido, ¿no? Mientras a veces nos sentíamos orgullosos por algo, inmediatamente ha aparecido un problema por un descuido que hemos tenido en algo, por algo inesperado que no hemos podido resolver. Muchas veces pasa eso para ayudarnos a controlar ese orgullo que tenemos. Porque como el espiritismo nos recuerda nuevamente, los dos grandes males de la humanidad son el orgullo y el egoísmo. Y las prácticas espirituales para eso son la humildad y el amor desinteresado, el amor hacia el prójimo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, ¿no? Y así que es así, ¿no? Entonces Jesús dijo, estas palabras os doy gloria, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los sagaces, y las revelaste a los simples y a los pequeños. Acá en este párrafo, Jesús da gracias porque el Evangelio, los conocimientos avanzados que él tenía, no se los dio a los señores de la ley que eran tan versados, ¿no? Sino a los pescadores, a gente sencilla que estaba dispuesta a aceptar esta verdad, que eran como niños, que eran vasos vacíos, ¿no? Que no tenían todos esos conocimientos, toda esa estructura mental, esa formación que tenían los fariseos y que se encasillaban en eso, ¿no? Y sino a los sencillos, ¿no? A los que lo aceptaban, a los que vibraban con la vibración que Jesús, que era la humildad, la sencillez, ¿no? ¿Y qué podemos reflexionar sobre esto? Y vemos que en la actualidad es así, ¿no? Muchas veces vemos a gente como Chico Javier, que era un medium brasileño, que psicografió, que tenía contacto ya desde muy niño con los espíritus directamente, tenía una mediunidad avanzada y muy trabajada desde varias encarnaciones anteriores, y que era una persona humilde, una persona sencilla, ¿no? Todas estas cosas espirituales, los conocimientos con el mundo espiritual, las experiencias, siempre vemos que van relacionadas con espíritus sencillos, humildes. Vemos, por ejemplo, en nuestra realidad a San Martín de Porras, ¿no? Que era un mulato que vive en la época de la colonia, el Perú, y que se convirtió en un santo. Era de lo más sencillo, de lo más humilde, y justamente por eso, de seguro Dios le dio acceso a todo ese conocimiento espiritual, a todas las facilidades espirituales, y era un santo, ¿no? Era un santo. Esto nos dice, ¿no? Que para acceder a estas cosas espirituales, a estas facultades, en principio se nos puede dar, ¿no? Pero para progresar, para avanzar, requiere la sencillez. La sencillez, ¿no? Hay muchos casos de muchos santos, por ejemplo, ¿no? De San Francisco de Asís. Podemos ver a este santo, ¿no? Que tiene un corazón sencillo, es humilde, ¿no? Es simple, pero no por eso era una persona que pasaba desapercibida, ¿no? Impresionó mucho a la sociedad de su época, afectó mucho, dio muchas enseñanzas e incluso se formó todo un grupo religioso que se llama los franciscanos, ¿no? Impactó mucho a la sociedad. Y así, hay gente sencilla, humilde, que no por eso pasa desapercibida, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo de un canalizador de hace unos 50 años, se llama Edgar Cayce, que así como Chico Javier, él también recibía mensajes y los escribía, ¿no? Él escribía, se echaba a dormir, le llamaban el profeta durmiente. Recibía mensajes, la gente lo consultaba sobre una dolencia,
sobre su hijo que se fue a la guerra, se iba a regresar, y a través de él hablaban espíritus superiores, y les daba el mensaje, lo escribían, enviaba cartas a mensajes, todo eso hacía, y vemos que en su vida era un ser sencillo, era un ser humilde, y todos lo reconocen así, ¿no? Y así podemos entender, ¿no? Lo que Jesús dice, ¿no? Que Padre mío, Señor, y dio gracias al cielo, porque ocultaste estas cosas de los sabios, y los sagaces y lo revelaste a los simples y a los pequeños. Podemos entender esta expresión, ¿no? ¿Por qué es así? ¿No? Acá hay una historia de un que nos muestra de alguien que no sirvió, todo lo contrario, abusó de la sociedad de su época, ¿no? Era un malhechor, y que en vez de servir, en vez de usar todos los dones que Dios le dio, se dedicó a abusar de la gente, a explotarla, a robarla, ¿no? Y vemos cómo terminó, ¿no? Esta persona que se ensalzaba a sí mismo, se llenó de orgullo y egoísmo, en su otra vida, cómo terminó. Y acá claramente podemos ver lo que nos dice el título, ¿no? Los que se elevan serán rebajados. Este es el sentido que se le puede dar. De esta historia podemos encontrar el sentido de esas palabras. Es una historia de unos 5 minutos nada más. Amor eterno, cuántos dolores se sufren en este mundo, qué mansión tan sombría es la tierra, cuántos infortunados me hacen partícipes de sus cuitas. He aquí los fragmentos de una carta que acabo de recibir. Hace aproximadamente unos 9 años que existe recluida en el manicomio de esta capital una nieta mía, cuenta a la sazón 13 años, su estado es de lo más triste que la mente humana pueda concebir, ya es una verdadera autómata, imposibilitada de ambas extremidades, sorda y muda, sin conocimiento ni raciocinio de ningún género, y en ese estado allí permanece, pues mis recursos, por el momento, no me permiten tenerla a mi lado, como son mis vehementes deseos, pues siento un cariño y una inclinación tan inmensa por ella que, francamente, yo no me lo explico, y me hace sufrir horriblemente el hecho de que, al ir a visitarla le es completamente indiferente mi presencia, sufriendo mi espíritu de una manera espantosa. Por todo lo dicho, le suplico encarecidamente que pida al guía de sus trabajos algunos datos sobre la historia pasada de esta infeliz criatura, y qué relación anterior existe entre ella y yo. No desatienda mi ruego, creo en el espiritismo, en la realidad de las encarnaciones sucesivas, y necesito tranquilizar mi espíritu con una nueva revelación. La demanda de un ser que sufre siempre ha sido sagrada para mí, así que he procurado preguntar a un espíritu sobre estos dos seres tan infortunados, el que me ha contestado lo siguiente. Es justa la ansiedad y la perplejidad de ese hermano, que a ti se ha dirigido en demanda de auxilio, y como al que pide se le da, escucha atenta mi comunicación. La niña paralítica de hoy, la sordo-muda, la idiota, al parecer, pues no lo es en realidad, para mayor tormento suyo, fue en su última encarnación un personaje célebre por sus fechorías. En España nació y fue el asombro de las gentes por su destreza, por su audacia, por su osadía, por su temeridad, arrastrando los mayores peligros para desvalijar a los caminantes y asaltar las moradas señoriales para apoderarse de los tesoros más escondidos. Era un bandido terrible. Los gobernantes más encumbrados capitulaban con él, secretamente, pero capitulaban. Era un hombre arrogante, con la hermosura del ángel de las tinieblas, y como era de noble estirpe, sus modales, cuando le convenía, eran de lo más distinguido que pudiera desear la dama más exigente. Así que no es extraño que enloqueciera por él una joven de muy buena familia, que la arrebató de su hogar y se la llevó muy lejos, para evitar reclamaciones y serios disgustos con los padres de ella. La joven seducida, comprendió tarde el mal paso que había dado, pero le quería tanto, estaba tan enamorada de él, que se propuso convertirle y hacer de él, el feroz bandido, un hombre de bien. Pero todo su empeño fue inútil,
Ella era muy cristiana, creía en la eficacia de los ayunos y de las penitencias y se puso cilicios y martirizó su hermoso cuerpo para redimir al hombre que tanto amaba, pero este llegó a cansarse de sus sermones y lamentaciones, y después de cometer un robo en cuadrilla y matar a varios de los robados, dijo a uno de sus compañeros: la mujer que me sigue hace tanto tiempo nos estorba, se va volviendo cada día más escrupulosa y más devota, hazla desaparecer para bien de todos y ganemos tiempo. El bandolero cumplió las órdenes de su capitán y en un despoblado, donde la tierra estaba surcada por hondos barrancos, en uno de ellos arrojó a la joven enamorada, buena y creyente que se convirtió en redentora, por lo que, como es natural, la crucificaron. Más tarde, en un encuentro con gente armada, murieron parte de los bandidos, entre ellos el capitán, quien al llegar al espacio fue recibido por su redentora, dispuesta a seguir siendo su ángel tutelar. Le quería tanto, estuvieron bastante tiempo en el espacio y ella a él lo fue preparando para comenzar el saldo de sus cuentas, y tanto se empeñó en su conversión, y tanta luz le dieron otros espíritus, que el bandido de ayer es la niña paralítica de hoy. Tanto corrió para cometer horribles delitos, que hoy no puede moverse ni puede hablar el que ayer habló para dictar sentencias de muerte. Y el abuelo angustiado que visita a su nieta, y esta no le reconoce, es su víctima de ayer, es la que quiso ser su redentora, espíritu de amor, espíritu de luz que le seguirá siempre, hasta convertirle en un ser superior. Su amor es inmenso, de él no tendréis la menor idea en la tierra, donde los amores son flores de un día, ilusiones pasajeras, fuegos que tan pronto se encienden como se apagan, y el amor de ese espíritu llegará al sacrificio sin sentir desfallecimiento, le acompañará siempre, le ayudará siempre, le sostendrá en sus brazos, y en todas sus encarnaciones estará enlazada a él de un modo o de otro, y durante el sueño murmurará en su oído: ten valor para saldar tus cuentas, has pecado mucho, pero tienes la eternidad para regenerarte. Yo iré contigo, no estás solo, yo seré tu madre, tu hermana, tu esposa, tu hija, me enlazaré a ti con todos los parentescos terrenales y en el espacio seré tu estrella polar que te guiará eternamente hacia la luz y la verdad. Mucho más te diría sobre el amor de ese espíritu que es un enviado de Dios para engrandecer a un culpable, puesto que los más enfermos son los que más necesitan de los médicos celestiales. Adiós. Qué hermosa es la misión de los espíritus que aman. Si no fuera por ellos, ¿qué sería de los terrenales? Dado que la mayoría tenemos una historia tan horrible, dichosos los espíritus que aman y dichosos también los que son amados. Bueno, en esta historia del libro Hechos que prueban de Amalia Domingo Soler, que se llama Amor Eterno, podemos ver, ¿no?, cómo este personaje, que justamente se elevó a base del orgullo y del egoísmo, porque de eso se trata, ¿no?, elevarse del orgullo, con orgullo y egoísmo. En su siguiente vida cayó muy, muy mal, ¿no? Todas las trapacerías que hizo, todos los robos, todo, ¿no?, tuvo una consecuencia por la ley de causa y efecto. Ya todos los dones que tenía se habían ido, con su vida habían terminado. Todas las facilidades que la vida le dio, Dios le dio, habían desaparecido y ahora ya no era este personaje gallardo, ¿no?, noble, porque era noble este señor, este bandido, sino era una persona, era una niña desvalida, con malformaciones, y la gente pensaba que era idiota, ¿no? Pero para mayor tormento de ella no lo era, no se daba cuenta de todo, se daba cuenta de su situación y todo eso le producía un sufrimiento. Y así hay varios casos, ¿no? Gente que, por ejemplo, ha sido malos ricos, ¿no?, en una vida anterior, la espiritualidad nos dice que ahora pasan penurias económicas, ¿no? Muchas veces llega a la mendicidad. Y vemos de qué se trata de esta lectura, ¿no? Estas personas que se elevan mediante el orgullo, el egoísmo, mediante los abusos, llegan al plano espiritual primero, cuando desencarnan, y ven que todo lo que tenían, todo lo que habían acumulado, no les sirve de nada, no han formado la riqueza interior espiritual, ¿no?
todo ha sido material para ellos. Y en la espiritualidad no tienen nada, no tienen nada, ¿no? A diferencia de las personas que se han dedicado a servir, en especial a un servicio desinteresado, vienen al otro lado y están en una mejor posición, ¿no? Los reyes que por derecho divino se creían que iban a ser recibidos, que iban a tener ciertas ventajas en el plano espiritual, ven que no es así, que más adelantados estaban los que les servían, ¿no? Y este es lo que nos explica la espiritualidad, ¿no? Que los que se elevan mediante el orgullo y el egoísmo, en la siguiente vida o incluso en el plano espiritual van a ver que no fue bueno el camino que eligieron. Debemos practicar la humildad, el servicio desinteresado en especial, que es el camino que nos sirve para desarrollarnos, para expandir nuestras facultades. Bueno, eso sería todo, y si hay alguna pregunta, algún comentario, estaría muy contento de escucharlo. Si no, ahí no más queda.